Lo saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Jesús. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado.
Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto y cariño y les comparto mi reflexión en torno al tercer domingo de Cuaresma del año 2026. Era alrededor del mediodía, cuando, en un día caluroso y lleno de sol, la samaritana fue a buscar agua al pozo de Jacob. La mujer había elegido esa hora pensando que no se encontraría con nadie, quizá sin deseos de hablar con ninguna persona. Sin embargo, cuando Jesús la vio, se acercó y tomó la iniciativa de pedirle agua. Ella no sintió temor, no se sintió invadida. Bajó la guardia, abrió su espacio y dejó entrar a Jesús. Jesús manifestó que tenía sed a la samaritana, pero no tomó agua, señal de que su sed era no de ese vital líquido, sino de algo superior, algo que tenía que ver con su misión, sed de realizar la voluntad de su Padre. Esta sed está todavía presente en él en el momento de su agonía, y lo estará siempre. Pues dice Jesús, aún en la hora de su muerte: tengo sed. Al parecer, la hora sexta no era la más apropiada para ir por agua, ya que según nuestro pasaje, esta mujer era la única persona que había elegido ese momento del día para hacerlo. Es probable que los demás prefirieran ir muy de mañana o al atardecer, cuando el calor del sol no fuera tan intenso. Pero por alguna razón, la mujer no quería compañía, algo que el Señor aprovechó para poder tener con ella una conversación profunda y personal, sin que hubiera interferencias. También podemos decir que el Señor ya estaba buscando a la mujer y no perdió la oportunidad para acercarse a ella. Cuando la mujer llegó al pozo, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para ella, pero se disponía a tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios que cambiaría su vida para siempre. Hay que resaltar cómo Jesús se acerca a esta mujer, con respeto y humildad, sin buscar impresionarla con su majestad y su gloria. Cristo le estaba ofreciendo algo realmente importante a la mujer. Esto, a pesar de que ella se había negado a darle un poco de agua del pozo. Esta actitud podría darnos una opinión desfavorable de ella. Pero si lo pensamos bien, así se comporta el ser humano. Nos negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde. Y aún así, Él sigue buscándonos para ofrecernos su regalo precioso, el agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Cristo nos hace esta promesa, ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro ser y darnos una felicidad duradera.
La samaritana pensaba en su propia comodidad, al no tener que ir todos los días hasta el pozo a sacar agua. Pero el Señor le estaba ofreciendo la vida eterna. La samaritana es un buen ejemplo de las dificultades que el ser humano tiene para entender la palabra de Dios. En un nivel más profundo, en el sentido del agua como imagen de la vida nueva traída por Jesús, y del marido como símbolo de la unión de Dios con su pueblo, la conversación adopta una continuidad perfecta. Después de haber revelado que Él mismo, Jesús, ofrece el agua de la nueva vida, le dice: ve, llama a tu marido y luego regresa. Ella responde: no tengo marido. Jesús le contesta: es verdad, has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En el pasado, los samaritanos tuvieron 5 maridos, es decir, 5 ídolos, ligados a 5 pueblos que fueron llevados a aquel lugar por el rey de Asiria. El 6º marido, el que tenía ahora, no era el verdadero, sino otro ídolo. Por eso le dice: el que tienes ahora no es tu marido. El cual, por supuesto, no realizaba el deseo más profundo del pueblo, que es la unión con Dios, como auténtico marido que se une a su esposa. El verdadero marido, el 7º, es Jesús, como fue prometido por el profeta Oseas: y te haré mi esposa para siempre. Jesús es el esposo que llega para dotar de vida nueva a la mujer, quien lo ha buscado toda la vida y hasta ahora no lo había encontrado. Jesús conoce nuestros pecados y defectos, como en el caso de la samaritana, pero no juzga, sino que nos perdona. Como ella, yo también anhelo esa hora sexta, ese mediodía lleno de luz, para experimentar un tiempo personal con Dios, y junto con ello su presencia, su palabra, su ternura, su bondad, su misericordia, y quitarme de una vez por todas los cerrojos de mi interior, para revelarle mi humildad, mi vulnerabilidad, mi fragilidad, pero también mi gratitud y mi amor. La samaritana, dichosa ella, es la primera que recibe de Jesús el más grande secreto, que Él es el Mesías, soy yo el que hablo contigo. Y así se convierte en la evangelizadora del pueblo de Samaria. Cuando la samaritana regresó a la ciudad y compartió su encuentro con el Mesías, estaba llena de gozo y celo por compartir esta experiencia extraordinaria con el Señor. También nosotros, con la misma dicha y enjundia, podemos hacerlo. Que en esta Cuaresma, como la samaritana, podamos decirle al Señor: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Y aprendamos a quitarnos los candados que impiden que nuestro corazón se acerque a Dios, que sabe todo de nosotros y nos perdona y nos ama. Y finalmente, que podamos responder vibrantes como los samaritanos a la mujer. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros mismos hemos visto y conocido y sabemos que Él es en verdad el Salvador del mundo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Sediento y muy cansado caminaba, pasando por Sicar de Samaria, y en el brocal de un pozo se sentaba Jesús muy cerca ya del mediodía. Llegando una mujer, él le pedía: ¿podrías darme un poco de beber? Mas la samaritana respondía: judío tú y me pides de beber. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. Quien mi agua prueba alguna vez, ya nunca tendrá sed, pues manantial de vida es. El agua no puede sacar del fondo, decía la mujer con ironía. Mas para no venir más a este pozo, regálame, Señor, de esa agua viva. Ve y busca a tu marido, él le decía. No tengo, respondía la mujer. Bien dices, pues de 5 que tenías, con el que estás ahora no lo es. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. Quien mi agua prueba alguna vez, ya nunca tendrá sed, pues manantial de vida es. Poniéndole atención al caminante, veo que eres profeta, le decía. El culto a Dios en donde debe darse, allá en Jerusalén o en Samaria. No se honra a Dios en montes, respondía. Se adorará en espíritu y verdad. Y ella dice, lo explicará el Mesías. Y él dices, con quien hoy hablando estás. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. Quien mi agua prueba alguna vez, ya nunca tendrá sed, pues manantial de vida es. Y los discípulos decían, ven a comer, y él respondía, mi pan es ver siempre cumplida la voluntad del que me envía. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías agua de beber. Quien mi agua prueba alguna vez, ya nunca tendrá sed, pues manantial de vida es.
Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula ¿De la pobreza a la bondad? Había una vez un rey lleno de avaricia e hizo apresar y encarcelar a un anciano, conocido en la comunidad como un hombre de Dios. Todo el pueblo veneraba y reverenciaba a este hombre. Lo tenían como un hombre de Dios e incluso como un profeta de su pueblo. Así que este rey hizo saber que no lo pondría en libertad hasta que el pueblo pagase una muy elevada cantidad de dinero por su rescate. Una manera un poco primitiva y salvaje de cobrar impuestos. El rey sabía que el pueblo veneraba al santo y que seguramente pagaría. Pagaron muchos del pueblo, quizás todo el pueblo, pero la cantidad recaudada no llegaba aún a lo estipulado. Una viejita de un pueblo vecino se enteró también de aquello que sucedía y quiso contribuir desde su pobreza. Ella hacía hilos y todo su capital en aquel momento eran 5 madejas recién hiladas. Los tomó y se encaminó al palacio a entregárselo para el rescate. La gente, al verla pasar, se contaban unos a otros lo que sucedía y no podían menos que sonreír ante la ingenuidad de su gesto y el inútil esfuerzo que esto representaba. Así pensaban aquellas personas. ¿Qué valían 5 madajas de hilo en un rescate de gran cantidad de dinero que todavía faltaba para pagarle al rey? Algunas personas incluso se lo decían en la cara y la disuadían de su empeño, pero ella seguía su camino y contestó: no sé si mi aportación pondrá en libertad al hombre de Dios. Lo único que pretendo es que cuando Dios en su juicio me pregunte ¿qué hice yo cuando supe de mi hermano en peligro, cuando un hombre inocente estaba en la cárcel, no tenga yo que bajar los ojos avergonzada por no haber hecho nada? Por eso presento yo mi ofrenda. A los oídos del rey llegó esta historia y su respuesta ante los consejos de las personas. Y entonces el rey admiró la humildad de aquella mujer, así como su firmeza, y liberó al hombre de Dios. Mis hermanos, estamos en el tiempo de la Cuaresma, donde como iglesia queremos tener ojos atentos, manos generosas para ver y atender a los pobres, a los que sufren y pasan alguna clase de necesidad. Estamos ante la oportunidad de poner en acción la fe, sembrar la semilla de la esperanza y hacer germinar cualquier obra de caridad. El tiempo, mis hermanos, pasa rápido. Es el momento de hacer un muy buen examen de conciencia, reconocer con toda humildad lo indiferentes que hemos sido ante las necesidades de aquellos que nos rodean, y después de haber hecho este examen de conciencia, hay que acudir con un corazón arrepentido y avergonzado por habernos dejado ganar por la avaricia, la soberbia y el egoísmo que nos han llevado a no asistir al hermano ni hacer caridad con el pobre y desamparado. Hagamos como esta mujer, que aunque parecía pobre a los ojos del pueblo, en realidad tenía y llevaba una gran riqueza en su corazón. Ella llevaba el santo temor del Señor, consciente de que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Así que salgamos de nosotros mismos, hermanos, hagamos las obras de misericordia, tengamos docilidad para ayudar y compartir con alegría con aquellos que nos rodean, o con esas personas que nos enteramos que tiene alguna necesidad concreta. Oremos siempre unos por otros y dejémonos que desde nuestro interior brote el torrente de la caridad
que conduce a la vida nueva. Hagamos que vayan de la mano el gesto y la palabra que hacen presente al Dios verdadero entre nosotros, por la caridad que realizamos y la justicia que manifestamos, por la palabra que damos y la cercanía que brindamos. Que Dios nos bendiga a todos. Bajo el sol del mediodía caminaba una mujer que solo quería tener paz. Su cántaro vacío y también su corazón solo quería tener una razón para vivir. Era Jesús de Nazaret quien la esperaba. Era la fuente que solo podría darle paz, cambiándole la vida y también su corazón, aún sin saber el porqué. La mujer le oyó decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Al descubrir que era el Mesías quien le hablaba, salió corriendo a contar a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón. Y mucha gente creyó, y hoy nos vuelve a decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Hablemos hoy de la práctica del ayuno. Muchas veces escuchamos hablar del ayuno, pero no siempre sabemos bien en qué consiste, quiénes deben practicarlo y cuál es su verdadero sentido en nuestra vida de fe, y de manera muy especial en este tiempo de la Cuaresma. El ayuno es una práctica muy antigua dentro de la tradición cristiana.
Consiste en reducir voluntariamente la cantidad de alimento que consumimos, como un gesto de penitencia, de oración y de dominio de nosotros mismos. Pero es muy importante entender que el ayuno no es simplemente una dieta, ni un sacrificio sin sentido. El ayuno tiene un significado profundamente espiritual. Al privarnos de algo necesario como el alimento, recordamos que nuestra vida no depende solo de lo material, sino sobre todo depende de Dios. Jesús mismo practicó el ayuno. El Evangelio nos cuenta que antes de iniciar su misión pública, pasó 40 días en el desierto ayunando y orando. Con su ejemplo entonces nos enseñó que el ayuno prepara el corazón para escuchar mejor la voz de Dios. La Iglesia como madre y maestra nos propone algunos días específicos en los que el ayuno es obligatorio para los fieles, y estos son 2 días en el año: el miércoles de ceniza, con el que iniciamos la Cuaresma y que este año lo celebramos el pasado 18 de febrero, y el próximo día será el Viernes Santo, cuando recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que en este año será el próximo 3 de abril. Pero aparte de estos días que se marcan como obligatorios para los fieles, también podemos realizar esta práctica en otros momentos, incluso aunque no sea Cuaresma, según nuestra necesidad espiritual. Por otra parte, durante todos los viernes de Cuaresma se nos invita a vivir la abstinencia de carne como signo de penitencia, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora bien, ¿quiénes deben practicar el ayuno? La disciplina de la Iglesia también es muy clara en este punto. El ayuno obligatorio lo deben practicar las personas desde los 18 años hasta los 59 años de edad, y la abstinencia de carne, en cambio, se pide a partir de los 14 años. Por supuesto, hay excepciones prudentes: personas enfermas, mujeres embarazadas, quienes realizan trabajos físicamente muy exigentes o quienes tienen alguna condición médica. Bueno, en estos casos la Iglesia no quiere imponer cargas que puedan dañar la salud, y esto hay que dejarlo muy claro, El ayuno nunca debe poner en riesgo el bienestar físico. Siempre debe practicarse con sensatez. Entonces, cabe la pregunta: ¿cómo se debe practicar el ayuno? Tradicionalmente, el ayuno consiste en hacer solo una comida fuerte en el día, permitiendo además 2 pequeñas comidas ligeras que no equivalgan a una comida completa. El objetivo no es pasar hambre sin sentido, sino vivir una moderación consciente, un gesto de sacrificio que nos recuerda que queremos ordenar nuestra vida y sobre todo poner a Dios en el centro. Sin embargo, el ayuno también puede extenderse a otras dimensiones de la vida. Hoy más que nunca necesitamos aprender también a ayunar de muchas cosas. Por ejemplo, ayunar del exceso de redes sociales, ayunar de palabras hirientes, ayunar del egoísmo o de la indiferencia, ayunar de la crítica constante. Este tipo de ayuno también purifica el corazón y nos ayuda a vivir con mayor libertad interior. Cuando el ayuno se vive bien, produce frutos muy hermosos en la vida espiritual. Primero, nos ayuda a dominar nuestros deseos. Aprendemos que no todo lo que queremos debemos hacerlo inmediatamente. Segundo, nos hace más sensibles a los demás, especialmente a los pobres. Cuando experimentamos un poco de hambre, recordamos a quienes viven esa realidad todos los días. Y tercero, nos acerca más a Dios. El ayuno abre espacio en el corazón para la oración. Nos hace más conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de la gracia divina. Por eso, la Iglesia siempre ha enseñado que el ayuno debe ir acompañado de oración y de caridad. No basta con dejar de comer, es necesario también amar más, servir más, compartir más. El ayuno bien vivido es una escuela de conversión. Nos enseña a ordenar nuestra vida, a vivir con sencillez y a recordar que nuestra verdadera riqueza está en Dios. Si en estos días decidimos ayunar, hagámoslo con un corazón sincero, ofreciendo ese pequeño sacrificio por nuestras familias, por los enfermos, por la Iglesia y por la paz en el mundo. Que el ayuno no sea solo una norma que cumplir, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más al Señor. Queridos hermanos, si alguien desea mandar algún tema o sugerencia para el programa, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram, a través de las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras. Les saluda con afecto y oración su amigo el Padre Cosme Alexis Cuesta. Gracias por acompañarnos y escucharnos.
Pido a Dios por ustedes, por su familia, que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.